Querida familia, muy buenas, ¿qué tal estamos? Os invitamos de nuevo, como cada semana, a este espacio donde nos vamos a sumergir de cabeza en la Sagrada Escritura. Este programa ha sido creado especialmente para sacar a la luz todos esos grandes tesoros que tenemos en la Biblia. Por eso vamos a invitar a los mayores expertos que existen en nuestra diócesis en Sagrada Escritura, profesores de nuestro Seminario Mayor de Toledo. Aquí tenéis la taza y nuestro escudo. Y por eso estamos encantados de, en este programa, afrontar una de las cuestiones yo creo que más interesantes. Cuando nos ponemos, por ejemplo, a ver la película de la Pasión de Mel Gibson, escuchamos el sonido original, cómo Jesús hablaba en arameo, ese diálogo que tenía con Pilato, y tenemos que leer los subtítulos. Evidentemente, Jesús hablaba otra lengua y la Biblia fue escrita en otra lengua, lenguas del mundo antiguo. A veces somos inexactos o no comprendemos muy bien cómo fue ese proceso de ponerla por escrito, qué idiomas se utilizaron y cuáles son las características de cada uno. Por eso yo creo que el programa de hoy es sumamente interesante. Así es que con nosotros, durante la próxima media hora, en una entrevista en la cual vamos a sacar a la luz todos estos secretos y muchos más detalles. Tenemos con nosotros a don Ignacio Manresa, profesor de Sagrada Escritura en nuestro Seminario Mayor de Toledo. En concreto, él da las asignaturas que se refieren, ¿no?, a los libros escritos por San Juan, el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis. Él, como ya dijimos en el último programa que tuvimos, estudió tanto en la Universidad de Navarra como su doctorado en la Universidad San Dámaso de Madrid. Muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes, Valentín. Trabajando duro, don Ignacio, después del Puente del Pilar, ¿verdad? Aquí estamos, continuando. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y además con el cafetito, para aguantar un poquito el tirón, que no nos durmamos todavía. Bueno, vamos a tratar hoy uno de los temas más curiosos. Yo reconozco que cuando empecé a estudiar la Biblia, de las cosas que más trabajo me costó es aprender las lenguas clásicas. Yo os cuento así a todos los que nos seguís una anécdota. Y es que llegando a Roma, al Instituto Bíblico, pues claro, yo venía justo de aquí de España y resulta que tenías que aprender muy bien hebreo y tenías que aprender también muy bien el griego. Y las clases de hebreo, la lengua antigua, pues te las daban en inglés y las de griego te las daban en italiano. Entonces era un dolor completo de cabeza, ¿no? O sea, leer la Biblia tiene que ser complejo porque, díganos, don Ignacio, ¿en qué lengua fundamental encontramos el Antiguo Testamento? Bueno, como decías, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, con algunas partes escritas en arameo y luego algún libro que lo tenemos al menos en griego, ¿no? O sea que estas tres lenguas son las lenguas en las que está escrito el Antiguo Testamento originalmente. Luego, evidentemente, el Antiguo Testamento se ha ido traduciendo y se fue traduciendo en la antigüedad a otras lenguas, primero incluso en totalidad al griego y luego a otras lenguas, que luego podemos hablar de esto, ¿no? Pero las lenguas originales son el hebreo, un poquito el griego y algo el arameo. Una primera pregunta que se me ocurre así a bote pronto es la distinción entre hebreo y arameo. Porque hay veces que tendemos a mezclarlas, ¿no? Jesús habló hebreo, no habló hebreo, Jesús hablaba arameo, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. ¿Nos puede un poquito tirar aquí del hilo y deshacer este nudo que tenemos? Bueno, el mismo Nuevo Testamento ya nos confunde, porque a veces dice, hablaba en hebreo o en una expresión hebrea y en realidad está hablando del arameo, ¿no? Así como dato de primera aproximación, Jesús hablaba coloquialmente, en el sentido de hablar, el arameo, aunque él era hebreo, pero se había convertido ya en la lengua común que hablaban los judíos.
Esto procede a partir del momento del exilio de Babilonia, que a raíz pues, de la época del exilio y de la influencia persa sobre todo, se va extendiendo el uso del arameo y cuando los judíos vuelven de Palestina, se va imponiendo como lengua común y vehicular. Incluso en la época de Jesús hay duda de si en algún lugar todavía permanecía como lengua hablada el hebreo. No es muy claro, algunos dicen que sí, otros que no, ¿no? En la época de Jesús el hebreo era como el latín para nosotros antes, o sea, la lengua que se usaba en la liturgia, cuando se celebraba misa, la lengua que antes se usaba en las universidades, pues igual los rabinos, ellos sí manejaban el hebreo, pero la lengua común que hablaban, pues era el arameo. De hecho, en la sinagoga, cuando se leía en la época de Jesús, pues el texto de la Biblia, primero se leía en hebreo, y luego alguien, en principio medio de memoria de alguna manera, recitaba el texto en arameo para que la gente lo entendiera. Esto se llamará lo que se llaman los Targum, o sea, las traducciones arameas de la Biblia, que tienen no solamente un sentido de pura traducción, sino que eran traducciones un poco interpretativas. Pero bueno, lo que nos interesa es darnos cuenta que lo que Jesús hablaba y lo que la Virgen hablaba con Jesús era el arameo. Muy bien, podríamos decir entonces que el hebreo era la lengua del Antiguo Testamento, la que habló Moisés, los jueces, el rey David, Salomón, toda la historia de Israel. Pero claro, hay un pequeño problema, y es que Israel, para hacernos una idea, si tomamos los kilómetros cuadrados que tiene, y lo podéis ver en Wikipedia, tiene más o menos la misma superficie que la provincia de Ciudad Real, que es algo bastante pequeño, aunque Ciudad Real sea una provincia grande, con lo cual era un país que hablaba hebreo, pero que todo a su alrededor hablaba arameo. Y podríamos decir que en torno al siglo X a.C., el arameo, que originalmente es de Siria, se empieza a expandir, y un poco llega a ser como el inglés de Oriente Medio. Todo el mundo habla arameo. De hecho, en época persa era prácticamente una de las lenguas oficiales del imperio persa, hasta tal punto que cuando el pueblo de Israel sufre el exilio, una experiencia muy traumática, que destruyen el templo del Señor, destruyen Jerusalén, y ese pueblo tiene que marchar al exilio, pierde sus instituciones, pero pierde en cierto sentido parte de su alma, porque pierde la lengua materna, el hebreo, que queda como fosilizado y ya solo como lengua litúrgica. Pero hebreo y arameo ¿son distintos, son parecidos? Bueno, las dos son dos lenguas semitas y son muy semejantes. Es como nosotros y el italiano, por así decir, ¿no? Que uno igual no sabe italiano, pero le escucha y más o menos lo entiende. Pues algo así sucedía entre el hebreo y el arameo, con construcciones distintas y características, pero en general muy cercanas, porque ambas son lenguas semitas, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues además algo pues, que a mí me llama mucho la atención es cómo la Iglesia también siempre ha valorado esta tradición, y el propio San Jerónimo, que es el que tradujo la Biblia al latín, en el siglo IV se encerró en la cueva de Belén, y cuentan que un amigo suyo, rabino, en la sinagoga de Belén, le prestó los manuscritos hebreos del Antiguo Testamento para que él pudiera traducir también, teniendo ante sus ojos, podríamos decir, entre comillas, la Biblia original, la Biblia hebrea. Sin embargo, creo que en el mundo judío hubo como un gran terremoto, y es la conquista de Babilonia, y el pueblo de Israel asume el arameo como lengua propia. Pero hay otro terremoto lingüístico en torno al siglo III o IV a.C., ¿y cuál es este nuevo terremoto? Que creo que también viene de la mano de otra gran conquista. Bueno, es conocido que en el año, por poner una fecha clásica, ¿no?, el 333, Alejandro Magno, el gran rey de Macedonia, que encabeza todo pues, la cultura griega, pues conquista el imperio persa y extiende el dominio pues, en un imperio inmenso, y este dominio, bueno, aunque a su muerte va a dividir el imperio entre sus generales,
lo que es su gran cruzada, que es una cruzada cultural, de transmitir la cultura griega, va a triunfar en todo este tiempo, ¿no? Y con esta cultura evidentemente llega la lengua y se convierte en una de las grandes lenguas de Oriente y que va pues, a influir durante muchos siglos hasta como gran lengua vehicular, especialmente en Oriente. Es verdad que luego llegará el latín, pero en Oriente no se establecerá propiamente el latín, seguirá siendo pues, el griego la gran lengua común y de alguna manera aparcará pues el arameo como gran lengua de dominio oriental, ¿no? Y eso también producirá en el mundo bíblico un diálogo, obligando pues, tanto a dialogar con la cultura como a traducir la Biblia al griego para realmente poder, por una parte los judíos que viven en la diáspora, poder conocer la Biblia, porque ya se va perdiendo el conocimiento del hebreo entre ellos, y por otra parte para este diálogo con los paganos, especialmente los sabios, pues acerca de la sabiduría de Israel, ¿no? Por lo tanto, claro, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, tiene algunas partes, por ejemplo, en el libro de Daniel, que se escribe precisamente durante el exilio de Babilonia, escritas en arameo, porque es cuando el arameo empieza a ser el inglés de la época, pero efectivamente, cuando Alejandro Magno conquista todo Oriente Medio, y todo Oriente Medio asume el griego como lengua propia, porque Alejandro Magno impone su idioma como el idioma de todo su reino, de todo su imperio, evidentemente la gente empieza a hablar griego. Por lo tanto, en la Biblia tenemos una traducción del Antiguo Testamento al griego, pero también tenemos libros de la Biblia, don Ignacio, que originalmente se escriben en griego. Sí, o sea, tenemos dos tipos de libros que tenemos en griego. Unos que originalmente fueron escritos en griego, por ejemplo, el libro de la sabiduría, y otros que, vamos a decir, su transmisión durante siglos al menos ha sido en griego. Y no los hemos conocido, aunque se sabía o se imaginaba que originalmente estaban en griego. En algún caso se sabía, por ejemplo, el libro del Eclesiástico, en que en el prólogo nos dice el nieto que él lo ha traducido al griego, pero no se poseía una copia hebrea. Solamente en la Geniza del Cairo apareció algo y sobre todo en Qumran ya aparecieron textos hebreos de este libro, ¿no? O sea que en ese sentido, durante tiempo, de los libros que poseemos nosotros en la Biblia, algunos solamente los poseíamos en griego. Además es curioso que nos ha dicho que en el año 333 Alejandro Magno conquista todo Oriente Medio, en fin, acabando con el imperio persa. Por lo tanto, los libros originalmente escritos en la Biblia en griego son posteriores a esa fecha. Podríamos decir que son como los libros más nuevos del Antiguo Testamento. Eso es. Más o menos nos podría dar, ha dicho el libro de la sabiduría, alguna fecha orientativa. Bueno, se suele considerar que el libro de la sabiduría se escribe sobre el 90 a.C., más o menos, o sea, justo pues finales del siglo I inicios del siglo I antes de Cristo, y en cambio el libro del Eclesiástico se escribe hacia mediados, un poquito incluso antes, del siglo II antes de Cristo. Por tanto, digamos que son como el punto y final, las últimas palabras del Antiguo Testamento antes de que se empiece a redactar el Nuevo. Bueno, hay otra cosa muy interesante y nos vamos a ir a una ciudad mítica del mundo antiguo, que es la ciudad de Alejandría. Allí estaba una de las grandes maravillas del mundo antiguo, como era el famoso Faro de Alejandría, pero también Alejandría era una ciudad famosa por la cultura. Allí se construyó una gran biblioteca, la biblioteca más famosa de toda la época antigua, que tristemente, durante la conquista romana de Egipto y cuando Egipto pasa a formar parte como provincia del Imperio Romano, pues en esa guerra se destruye toda la biblioteca, porque allí los Ptolomeos, que así era el reino de Egipto, los sucesores de ese general Ptolomeo al cual Alejandro Magno le concede poder regir en ese reino, pues construyen una gran biblioteca. Alejandría de alguna forma es el centro neurálgico de la cultura en aquella época, pero claro, una biblioteca no estaría completa, una biblioteca no podría tener todas las obras de saber del mundo antiguo si no tuviera de alguna forma también las escrituras
hebreas, el Antiguo Testamento. Y sabemos que en algún momento, quizá por cultura, quizá también por religión, porque había muchos judíos que vivían fuera de Israel y no tenían conocimiento del texto hebreo, se traduce la Biblia al griego. Háblenos de esa traducción, de la importancia que tiene y de cómo se hace esa traducción. Sí. Bueno, la información que nosotros tenemos parte de un libro apócrifo que se llama la Carta de Aristeas, fundamentalmente, que relata el interés de un rey, Ptolomeo, en poseer justamente las escrituras de Israel. Y entonces acude a Jerusalén para pedir que vengan una serie de ancianos, de sabios, para traducir las escrituras al griego. Este es el origen de la famosa traducción que se llama de los 70, porque se dice que fueron 70, 72 ancianos los que fueron y tradujeron la escritura, ¿no? Quizá, la importancia de esta traducción creo que no se puede exagerar, ¿no? No se puede exagerar, tanto para el mundo judío como, por supuesto, para la fe cristiana. Cuando nosotros, y ahora quizá hablaremos de esto, en el Nuevo Testamento, sabemos que el Nuevo Testamento está escrito en griego fundamentalmente, y el texto que se usa como texto de referencia del Antiguo Testamento es la versión de las 70. Y esta versión, bueno, toda traducción supone una cierta interpretación, y por tanto en ese sentido constituyó para todo el mundo cristiano la gran base de lectura del Antiguo Testamento, en la cual leían y podían reconocer, incluso en matices, pues que Jesús realmente era el Mesías, el Salvador, ¿no? Y por eso, incluso en épocas, se llegaba a considerar si esta traducción había sido también inspirada por la autoridad inmensa que tenía en el mundo cristiano, ¿no? Actualmente, durante los estudios, siempre hay una cierta tensión en el mundo bíblico entre lo que sería volver al original y el valor de la tradición, una cierta tensión como autoridad interpretativa, ¿no? Y entonces, en ese sentido, San Jerónimo representa esta querer ir a la verdad hebrea como lo original, mientras que San Agustín estaba más atento al valor ya interpretativo de la traducción de los 70, ¿no? Lo curioso es que la Biblia, pues con los textos encontrados en Qumran, pues lo que ha hecho es revalorizar en gran manera la traducción de los 70 como una traducción muy fiel al posible original hebreo, pues, de la Biblia, ¿no? En este sentido, pues cada vez más adquiere, en el mundo incluso exegético, un valor muy grande esta traducción, que para el mundo antiguo cristiano era la gran referencia del Antiguo Testamento. Además, que esto es graciosísimo porque prácticamente, bueno, en el Nuevo Testamento encontramos un montón de citas del Antiguo. Y el 75% de las citas que encontramos del Antiguo Testamento en el Nuevo están tomadas no del original hebreo, sino de la Biblia griega o Biblia alejandrina, que es la que se tradujo en torno a los siglos III, II en Alejandría. De ahí que llegara a ser, según muchos, la Biblia cristiana. Y esto es muy interesante porque además ha hecho referencia a el Qumran. Cuéntenos un poquito qué es eso, porque lo ha mencionado así de paso, pero ya si aprovechamos a ir caminando a la segunda parte de lo que queríamos hablar hoy y por qué es tan importante para los estudios bíblicos. Yo sé que mucha gente ha estado en Palestina, en Tierra Santa, en Israel, y ahora mismo dice, sí, Qumran, nos llevaron a visitarlo, pero ¿qué es eso? Bueno, Qumran propiamente es un sitio, ¿no? Un sitio que está al lado del Mar Muerto, donde en el año 1946-48, pues un pastor, ocasionalmente, porque se le había perdido una cabra, y entonces buscándola, pues cogió una piedra, la lanzó a una cavidad que había, una especie de cueva, allí en la zona desértica pues cercana al Mar Muerto, y lo que oyó fue un jarrón que se rompía. Y aquello le llamó la atención, se acercó
y de repente encontró pues, una serie de jarrones con una gran cantidad pues, de rollos de pergamino y de papiro, y entonces se produjo un primer encuentro de textos muy antiguos. Él no tenía mucha idea, los cogió, los medio mal vendió, el otro, pero empezó ya toda una serie de investigaciones y de descubrimientos de otras cuevas también que se encontraban otros rollos, y así se fue completando toda una serie de descubrimientos de una gran biblioteca antigua, ¿no? Claro, esto, para hacerse una idea de la magnitud de este descubrimiento, hay que entender que nosotros el texto de la Biblia más antiguo que tenemos, completo, por ejemplo, de Isaías, ¿dónde tenemos el texto completo? Pues más antiguo, el siglo IX, la copia más antigua. De repente, en Qumran encontramos una copia del siglo I después de Cristo. O sea, hemos dado un salto de 800 años en encontrar un texto realmente más cercano a lo que sería el original de la Biblia, ¿no? Todo esto supuso una gran revolución, porque supone como acercarse por una parte al texto, porque había muchos textos bíblicos, pero también empezar a conocer a través de estos textos al menos un cierto ambiente de lo que podía ser la Palestina del siglo I, con estos personajes que estaban detrás de esta biblioteca, y que muchas de estas obras representaban su vida, como es la regla de la comunidad, y sus esperanzas, y por tanto nos situaban en el ambiente judío del siglo I, permitiéndonos acercarnos pues, para conocer mejor a Jesús, ¿no? Entonces, quizás se puede calificar que es el descubrimiento arqueológico más importante pues, del siglo XX, o incluso podríamos remontarnos antes para la Biblia, ¿no? Efectivamente, simplemente por dar unas cifras que nos hagan caer en la cuenta de la magnitud de lo que estamos hablando, en Qumran, en las orillas del Mar Muerto, en una de las zonas más bajas del planeta Tierra, unos 400 metros por debajo del nivel del mar, han aparecido 11 cuevas con manuscritos. En total, juntando todos los pedacitos de manuscritos, dan lugar a 900 libros. Se han encontrado, o sea, toda una biblioteca del mundo antiguo. Es verdad que no todos los libros son bíblicos, porque aparecen libros pues muy leídos, muy queridos por los judíos del siglo I, pero gran parte de esos manuscritos, unos 200 y pico, son material bíblico que nos permite asomarnos a cómo era la Biblia en el siglo I o incluso primero antes de Cristo, segundo antes de Cristo, porque algunos de esos manuscritos son realmente antiguos. Pero aquí viene una pregunta. Mucha gente, don Ignacio, es muy escéptica. Claro, hoy día es muy fácil, si yo quiero hacer una copia de este libro, acudir a un escáner o a una fotocopia o a una imprenta y sale exactamente igual. Pero en el mundo antiguo la gente copiaba. Y entonces yo pongo un papel en blanco y voy copiando de un manuscrito original. Me refiero, Isaías pudo vivir siglo VII antes de Cristo. Pero claro, lo que yo tengo hoy en mi Biblia del año 2023 es exactamente lo mismo que Isaías escribió, porque mucha gente dice, bueno, claro, mientras se va copiando la Biblia se pueden cometer fallos, pequeños fallos, quizá por inadvertencia, ¿vale? Pero si luego alguien utiliza un manuscrito que contiene un error y se basa en él, ¿qué hace? Que copie ese error y el error crece exponencialmente. ¿Qumran tiene algo que enseñarnos? Porque la mayoría de las Biblias que teníamos estaban impresas utilizando textos del siglo IX después de Cristo. Pero cuando se han encontrado textos de antes de Cristo sobre esos libros bíblicos, ¿hay muchas diferencias con los que ya teníamos? ¿O la Biblia se mantiene fiel? Sí, o sea, evidentemente, como toda copia humana, contiene diferencias, y eso no es ningún problema, pero no son diferencias notables. O sea, la estabilidad del texto bíblico es muy grande, y justamente sorprende que en diferentes partes, con tradiciones distintas, se siga manteniendo, lo cual es una prueba de la fidelidad de esa transmisión, ¿no? O sea, que en ese sentido, nadie que conozca un poco todo el mundo del texto pone en especial duda la fiabilidad
de la transmisión, de que sustantivamente, evidentemente hay diferencias pequeñas y Dios también permite que sea así porque nos lo transmite en pobreza de alguna manera y si todo fuera igual, perfectísimo, sería demasiado perfecto. Dios quiere esta pequeña variación, pero la sustancia del texto bíblico no está puesta en duda, ¿no? Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, incluso del Nuevo Testamento hasta menos que del Antiguo, ¿no? Efectivamente. Sí. Pero antes vamos a terminar por cerrar este capítulo del Antiguo Testamento. En la época de Jesús ya no se conocía el hebreo y simultáneamente en la sinagoga se tenían que hacer traducciones al arameo para que la gente captase lo que se estaba diciendo. Esas traducciones al arameo, ¿algunas las podemos conservar? ¿Es posible llegar hoy día a ellas? Sí, es lo que se llama los Targum o Targumim, ¿no? Y son pues traducciones al arameo de la Biblia hebrea, de determinados libros de la Biblia hebrea. Y bueno, tenemos conocimiento, en Qumran hay varios Targumim, pero luego en diversos otros lugares se han transmitido también estos Targumim, ¿no? Y es bonito, hay incluso uno muy conocido que descubrió un exégeta español, el padre Alejandro Díaz Macho, en la Biblioteca del Vaticano, que llevaba un nombre Neófiti, y que incluso llegó a localizar como un Targumim de Palestina del siglo I, lo cual pues tiene mucho interés porque vamos a decir así que sería el que casi se usaba en la sinagoga de Nazaret, y podíamos casi escuchar pues la voz de esta traducción en arameo pues de la Biblia que Jesús mismo escucharía, ¿no? A mí, la verdad que me gusta mucho leer los Targumim. Están publicados en inglés en una colección que se llama Aramaic Bible, la Biblia aramea. Y es muy curioso porque muchas de las cosas que nosotros creemos los cristianos católicos, por ejemplo, el valor expiatorio que tienen los sacrificios, cuando tú te ofreces a Dios, yo todos los días por la mañana rezo el Ven Espíritu Santo, inflama nuestro corazón, el ofrecimiento de obras, pues son cuestiones que en los Targumim tienen gran importancia. O sea, una de las cuestiones que a mí más me gusta de los Targumim es que a veces cuando Lutero y los protestantes acusaron a la Iglesia Católica de haberse inventado doctrinas durante la Edad Media, doctrinas que nada tienen que ver con la Escritura, porque son como añadidos que los católicos nos hemos inventado después. Resulta que los Targumim las encuentra, con lo cual no era ningún invento nuestro, sino precisamente algo, patrimonio común, que ya los judíos en la época de Jesús creían y que por tanto los apóstoles creían. Por lo tanto, de una manera pues muy gráfica, un montón de doctrinas católicas, como es, por ejemplo, la existencia de los ángeles, el papel que tiene este mundo de lo invisible en lo visible, el valor del sacrificio de expiación, no solo por nosotros, sino por los demás, la oración por los otros de intercesión. Son cuestiones que eran normales en las explicaciones de las sinagogas del siglo I, de la época de Jesús, y por eso la verdad que es un descubrimiento bonito, bien bonito, el de los Targumim. Sí, luego también reflejan mucho la esperanza mesiánica, el ambiente tan fuerte de espera de la venida del Mesías, y porque el Targum es una traducción, pero al mismo tiempo es una traducción interpretativa, es decir, va añadiendo pequeños comentarios que va como interpretando el sentido del texto bíblico. Y por eso aparecen todas estas cuestiones ahí reflejadas, ¿no? Bueno, todo esto es tan sumamente interesante que casi nos hemos comido ya todo el tiempo. Vamos a hablar, aunque sea brevemente, del Nuevo Testamento, don Ignacio. En la época de Jesús, la gente, ¿qué hablaba por la calle? Bueno, a ver, en la época de Jesús hablaba en Palestina, entre los judíos hablaban arameo. Lo que pasa que tenemos que hacernos idea de que había ciudades griegas en medio, por ejemplo, esas ciudades que llamamos Séforis al lado de Nazaret o la Decápolis, son ciudades con una estructura y una constitución griega y con una lengua hablada también griega, lo cual hacía que la lengua griega fuera una especie también de lengua que iba vehiculando en Palestina y que posiblemente pues hablaran muchos de los judíos y entender casi seguro
e incluso a hablar fácilmente, ¿no? O sea que en ese sentido, pues había un ambiente como, vamos a decir, un poco bilingüe, A ello se añadía, pero esto ya no influía tanto, porque era la lengua más oficial y que era del funcionariado, el latín, que lo hablaba pues el mundo romano y la estructura pues del gobierno romana, ¿no? Aunque en gran manera en Oriente seguían usando el griego, pero en las funciones más, como diríamos, administrativas, aparecía el latín. Qué bien. Por lo tanto, esto ya nos da una pista de por qué la mayor parte del Nuevo Testamento, prácticamente, bueno, el texto canónico que conservamos es todo griego. Si el griego era el inglés de la época, desde el momento en que Alejandro Magno conquista todo Oriente Medio, es de suponer que los apóstoles que deseaban que el mensaje del Evangelio llegara a cuantos más lugares mejor, y también San Pablo, prefirieran escribir o expresarse en griego. Sí. Bueno, es lógico, especialmente desde el momento en que hay una perspectiva de evangelizar más allá del ambiente de la Palestina del siglo I, porque en la diáspora también hablaban griego los judíos, o sea que en ese sentido, y en el momento en que se abre esta perspectiva de evangelizar, de llevar, el griego es la lengua natural con la que tienen que comunicarse, ¿no? Es verdad que allí hay el famoso tema del Mateo que llamamos arameo, en que fue escrito, y hay testimonio antiguo de que propiamente primero fue escrito en arameo y posteriormente se tradujo al griego, ¿no? Pero es una cuestión discutida en ese sentido, porque lo único que tenemos nosotros es el texto griego. Eso es. Sí. Efectivamente, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Existen sus dudas respecto a Mateo. El mismo San Jerónimo dice que en la biblioteca de Cesarea Marítima él visitó y le enseñaron el manuscrito de Mateo en arameo, puesto que San Mateo evangelizó por la zona de Palestina. Es bastante probable que pudiera escribir efectivamente su evangelio en arameo, aunque las copias que conservamos evidentemente son las copias griegas, en griego. Y respecto al Nuevo Testamento, ¿podemos estar seguros de la fiabilidad de ese texto? Me refiero, ¿el texto que yo encuentro en mi Biblia hoy día es el mismo que escribieron los apóstoles? ¿O ha podido haber como variantes, corrupciones, porque con el paso del tiempo ha habido copias defectuosas? ¿Hasta qué punto puedo estar seguro? Yo creo que hay tres datos que nos muestran el grado de fiabilidad de este texto. Vamos a decirlo casi al revés. Si no nos fiamos de este texto, no nos debemos fiar de ninguno de la antigüedad, porque está en la mejor situación que puede estar con respecto a todos los demás textos transmitidos de la antigüedad, ¿no? Si nosotros miramos en primer lugar la distancia temporal que separa el primer indicio, pues sí, es un texto del año alrededor 120, 130 más o menos, pero eso no es un texto completo. Pero tener un texto completo de un evangelio más o menos, pues por ejemplo de San Juan, pues papiro 66, papiro 75, final del siglo II. La distancia que separa este texto con respecto al original escrito a finales del siglo I son más o menos 200 años, 100 largo, 200 años, ¿no? Si nosotros miramos cuál es la distancia, pues por ejemplo, con la metafísica de Aristóteles, pues son 9 siglos, 10 siglos. O sea que en ese sentido no hay ninguna obra de la antigüedad que tengamos una copia tan cercana con respecto al original, ¿no? En segundo lugar, el número de copias y la distribución de ellas a lo largo de la geografía es inmensa. Es decir, tenemos, ahora no me acuerdo el dato, pero no sé si son 2000 copias antiguas de papiros del Nuevo Testamento, ¿no? Y que eso, pues de obras antiguas tenemos 2, 3, no hay ni comparación con respecto a testimonios de diversos documentos que están testificando y además distribuidos en diversa parte de la geografía, lo cual, claro, no es lo mismo que estén todos juntos, ya copia uno de otro, que haya copia uno aquí y otro ahí, ¿no? Y que va reflejando un origen común y en ese sentido, pues lo va convirtiendo en más fiable. Y finalmente, si nosotros
buscamos algunas diferencias importantes con respecto al texto, son muy menores, y que sean realmente significativas, que tengan algún tipo de valor, porque claro, si cambio el orden de palabras no altera nada su sentido, no es especialmente significativo, pero alguna variante son mínimas. En ese sentido, la fiabilidad del texto del Nuevo Testamento es muy alta, que prácticamente diríamos que no cabe ninguna duda razonable de que poseemos sustancialmente los textos del Nuevo Testamento como proceden del original, ¿no? Efectivamente, yo recuerdo estudiando tercero de la ESO en clase de religión que el profesor nos puso como una línea del tiempo y dice, vamos a ver, ¿alguno duda de que Julio César escribió La Guerra de las Galias, un libro clásico de la antigüedad? Nosotros, no, nada. Pues mirad, la copia más antigua que se conserva de la Guerra de las Galias es del siglo IX después de Cristo. O sea, tenemos 900 años donde se ha ido copiando de una mano a otra y no tenemos ningún manuscrito. Y nadie duda de eso. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea de Homero. Homero vivió en el siglo X antes de Cristo, pero la copia más antigua es del siglo X después de Cristo. O sea, hay una distancia ahí prácticamente de casi 2000 años y nadie duda de que las escribió Homero. Sin embargo, entre que los apóstoles escriben el Nuevo Testamento y las copias más antiguas del Nuevo Testamento, tenemos a veces una distancia exigua que no llega ni a decenios. Entonces, claro, no podemos dudar de Mateo, Marcos, Lucas, San Juan como verdaderos autores del Nuevo Testamento. Y bueno, como ha dicho don Ignacio, los datos son abrumadores. Bueno, pues muchísimas gracias por haberle tenido. Lástima que no podamos seguir hablando más, ya hemos superado nuestro tiempo y tendremos que emplazarnos, ¿no?, a nosotros y a todos aquellos que nos seguís para otra semana. A mí no me gustaría terminar sin antes recomendaros un libro escrito por Bergsma, John Bergsma, un autor, y que se llama La Biblia paso a paso. Esto es un curso que él da a universitarios en la Universidad de Steubenville, en Ohio, en Estados Unidos. Está escrito de forma muy amena, divertida, y sirve para ir desgranando toda la Biblia, especialmente los pasajes más difíciles del Antiguo Testamento que a veces tanto nos cuesta entender. Pues nada, querida familia, aquí os dejamos este tesorito y deseando veros la próxima semana. Con estos programas se aprende, esto sí que es televisión de calidad. Uno escucha esto y es lo mismo que escuchan nuestros seminaristas que se están formando en nuestro Seminario Mayor de Toledo. Sumamente interesante, podéis verlo otra vez en el YouTube de Canal Diocesano y así empaparos de todo lo que aquí se ha ido diciendo. Muchísimas gracias y una bendición gigante para todos.